Te paso una lista de 4 deliciosas hamburguesas. La Whopper Junior Suizo doble con una variedad deliciosa de queso. Stick Burger doble, una hamburguesa que tiene cebollita crujiente. King de pollo con queso, con el clásico y delicioso filete de pollo. Y la nueva beca original doble con cebolla caramelizada. Lo mejor es que podés pedir 2 por 40 bolivianos y a disfrutar Burger King a tu manera. Celebro que estés bien de salud ya repuesto. Esto tarda en curarse, pero el comienzo está muy bueno, ¿no? Sí, era yo la verdad a esta edad de 62 años pasé por primera vez por el quirófano. Creo que antes solamente tomaba aspirina y antibiótico. Uno se cree a veces Superman, pero resulta que los intestinos tenían unos divertículos que se portaron mal. Me han sacado los pedazos con divertículo. Bueno, la operación no es compleja, pero tampoco es sencilla, pero ya estamos bien. Ya días de carnaval, salí, repuesto, caminando 8 kilómetros. Todavía el doctor me ha dicho que espere un mes para empezar a trotar, o sea que 15 de marzo podría volver a empezar a trotar. Y en junio, julio, otra vez subir a la montaña, o sea que estamos recauchutados y 0 kilómetros. Bueno, me alegro mucho porque si este país estuviera como tu salud reponiéndose, estuviéramos en buenas estadísticas, pero el país está muy mal, Tuto. Vos decías, existe una ingobernabilidad política combinada con una crisis económica. Esto es como cuando Mafalda decía, cuando le decían que se juntaba todo y ella se imaginaba a Llanero Solitario, se los imaginaba a todos sus superhéroes juntos y no sabía qué podía pasar. Estamos más o menos igual que eso. ¿Qué puede pasar en el país o cómo estamos de mal? El panorama es complicadísimo porque va a llegar una debacle económica previsible. Esta es crónica de una crisis cantada. ¿Cuántas veces no la conversamos contigo en tu programa? Sí. Y yo sé que la gente, a Carlos Valverde, nos decían agoreros, haciendo predicciones negras, cuando era cuestión de números. Claramente el MAS se farreó el gas, dilapidó las reservas internacionales del Banco Central y nos llenó de deuda. Y esto no empezó ayer, empezó desde el 2014. O sea, el corazón, como tú siempre cubres, es el tema del gas. El MAS recibió la mejor herencia de la historia de Bolivia. Evo Morales empezó su gobierno con gasoducto al Brasil y la Argentina, con contratos con ambos países, con cuantiosas reservas certificadas y con la ley del IDH de Ormando Bacadíes, al que le prohibieron o evitaron que asuma la presidencia porque era un traidor por haber hecho la ley del IDH que trajo los recursos. Así de malagradecidos son. A mí me preguntaban, ¿qué hace bien Morales? Abrir 2 válvulas, porque le dejamos todo. El gasoducto paralelo Yacuiba-Río Grande, el de exportación a Sao Paulo, el de Argentina, IDH, abriendo 2 válvulas y con la fórmula de Herbert Müller subían los volúmenes, subían los precios, llegó a tener 8 veces los ingresos fiscales Evo Morales de lo que yo tenía cuando estábamos gestionando y construyendo los gasoductos. Nunca en la historia de Bolivia han entrado 60.000 millones de dólares que se hicieron gas. La plata del gas se hizo gas, costos recuperables, utilidades de las empresas, 20.000 millones, no nacionalizaron nada, elefantes azules, fábrica de miel, de papel, de cartón, de lo que es San Buenaventura, gasto corriente, una gastadera infernal. Cuando en 2014, 2015, recuerdo en tu programa, empezábamos a hablar, están cayendo los precios, están bajando los volúmenes, que tenía una otra consecuencia que tú cubres con mucho detalle. A menos gas, menos líquidos. Sí, señor. Cuando producíamos 60 millones de metros cúbicos, más o menos 60.000 barriles. No teníamos que importar. Casi el 2014, excepto por los tipos de combustible. Hoy día ya no son 60, son 36, 37 millones de metros cúbicos, 35.000 barriles líquidos, tienes que importar, erogar divisas, pagando por diésel y gasolina con sobreprecios, según dice Carlos Romero y tú documentas. Sí. Es decir, subsidias la corrupción de entrada y después subsidias la criminalidad corrupta de contrabandear de salida, llevando a Perú a los otros países. Vos sabés, al entrar y salir. Te cuento esto. Los surtidores que están en la zona de la frontera con Perú están vendiendo menos a partir de la crisis peruana, lo que te demuestra que
lo que vendían esos surtidores era para Perú. Ahí es así de sencillo. Claro. Así es la dinámica fronteriza. Sí, Entonces, sí. ese es el corazón del problema. Evidentemente, los precios chinos altos nos beneficiaron por el gas, Sí. también a la minería. Y si tú revisas, Carlos, ¿qué descubrimiento gasífero hicieron el MAS? Nada, no repusieron ninguna reserva. Nada. Aquí o en Kawasi se empezó a explorar cuando yo era presidente y he estado 7 años sometido a juicio de responsabilidades por haber hecho daño económico al Estado, mientras el cínico, histriónico, llorón de Morales inauguraba aprovechándose de ese trabajo. No descubrieron nada, no repusieron reservas, Nada. cayó la producción, cayeron los líquidos y ahí llega la crisis. Y cometen, ¿No contentos con eso? Sí, perdón, pero cometen además el pecado de hacerse la burla del país y de mentirle con el famoso mar de gas. Pero sí, ¿sabes sí. qué? Que no es un chiste, porque hubo mucha gente que lo creyó y lo más probable es que el propio Evo Morales lo haya creído. Porque como él vivía de inauguración en inauguración, no le importaba lo que pasaba en el medio. Así es, a él le decían, le daban micrófono, avión, helicóptero, Sí, que viaje, y ya está. que pretenda ser Messi jugando fútbol, que la pase bomba con sus Sí. depravaciones morales, y ahí vivía en eso, exactamente. Y hablaban de un mar de gas que nunca hubo, y lo que se hizo gas fue el mar en La Haya, como Sí, sabemos señor, perfectamente. sí. Y a eso, Carlos, ¿qué pasó? A la segunda parte que estás viviendo hoy día. Cuando empieza a caer los ingresos del gas, se acostumbran a un estado dispendioso y sí empiezan a quemar las reservas del Banco Central. Uh-huh. Te pasé un pequeño cuadro, Sí. resumen. Porque ¿Lo puede poner el cuadro al amarillo? Sí, dale, para que se va a ir ahí viendo. lo van a ver claro. Sí. Sí, y en el cuadro se ve lo siguiente. Cuando llegamos al apogeo, la primera columna demuestra 15.123 millones de reservas totales. Pero ojo, te voy a mostrar los trucos que han venido haciendo. 13.200 millones en divisas. Ahí sí era fácil comprar gasolina, tener tipo de cambio fijo desde noviembre de 2011, subsidiar el contrabando de productos de papa peruana, de aceite brasileño, de vino argentino, subsidiar el contrabando de entrada, subsidiar el contrabando de combustible de salida, todas las irresponsabilidades. Pero en ese cuadro le pido que miren las últimas 3 líneas, donde a 2014, ¿qué decía? Fondo RAL, encaje en moneda extranjera. ¿Qué es eso? Tú depositas dólares en el banco tenía que reservar. Como no imprimimos dólares, porque es moneda de otro país, claro. Tenías que reservar 40% en una cuenta aparte para devolver al ahorrista. Había 1.297 en ese fondo RAL de moneda extranjera, de encaje en dólares. Había 1.013 dólares, si ves, en el FIMPRO, un fondo de industrialización y producción. Y había algo que creamos en los tiempos de los nerviosismos del Banco BBA, Banco Santa Cruz, FPA, Fondo de Protección al Ahorrista, unos centavitos de cada depósito destinados a tener un fondo para que si hay nerviosismo en un banco puedas responder, 439 millones. Si tú sumas el encaje, más este FIMPRO, más este Fondo de Protección al Ahorrista, tenías 2.700 millones que eran dólares. Ya. Además de los 13.200. Total, Ya. 16.000 millones, más o menos. Sumas las 3. Vámonos a lo que han publicado hace ya casi un mes, el 8 de febrero, o publiquen el boletín, señores del gobierno, la plata no es de su cuenta. Ya no tendrían que haberlo publicado, es verdad. Tendrían que haberlo publicado. Era boletín semanal. Sí, señor. Si entras a la página dice boletín estadístico semanal. Era todos los viernes. Yo desde el año pasado, cuando se demoraban, decía, ¿por qué no publican? ¿Por qué no publican? Ya empezaron a volverlo esporádico en diciembre. Sí. Y si te fijas, en la columna del 8 de febrero, tú ves cómo va bajando. Arce empieza con 2.386 millones en divisas, hoy día está en 372 en la última columna de 8 de febrero. Pero Sí. fíjate, no solo que han caído las divisas, fíjate lo que pasó con el fondo del encaje. Que el 2014 eran casi 1.300 millones, quedaban 218 al 8 de febrero. Y han anunciado que el encaje se fue, que Sí, lo van señor. a usar. El encaje, adiós. El FIMPRO, que había casi 1.000 millones, se vació, cero. No hay se nada. agarraron esa plata. El Fondo de Protección al Ahorrista, de 439 a 9, se lo vaciaron. Entonces, la farra es de 16.000 millones a 372 más lo que quede del encaje. Es decir, se han llevado prácticamente el 97%
de las divisas que las han dilapidado. Se farrearon el gas, dilapidaron esto. Okay. Y esto tú y yo lo hemos hablado y era previsible, se veía, es como el avión que va cayendo de 13.000 metros a 10.000, a 6.000, a 5.000, se va a estrellar. Se va a caer en el... Sí, sí. El que avisa. Claro, y la gente decía, señor Valverde, usted, Quiroga, agorero, no ha pasado nada. Bueno, pues sigue la caída y ahí llegó el momento de la verdad. Hay una escasez brutal de dólares. Sí, a las reservas que se han caído tanto, tenemos que sumarle, y no sé cómo, los más o menos entre 80 y 90 mil millones de dólares que tenían en su cacha como para gastarla como la quisieron gastar y terminamos como terminamos. Así es, el problema de la cacha que hizo los 60 mil millones del gas y otro tanto de la minería. Y deuda externa. Y deuda externa. A Evo Morales no solo, y en eso vas a disculpar que te lo diga en primera persona, fuimos los campeones mundiales en reducir deuda externa como porcentaje de la economía en el mundo. Te lo puedo decir porque yo he ido a África, a Honduras, a Guatemala a asesorar. El 2005, la deuda privada con la banca, los bonos que ahora están castigados, era 0. Deuda bilateral, 0. La deuda multilateral a fecha de corte 98, 0. El Banco Mundial, BID. Se acumuló entre el 98 y el 2005 un poco de deuda concesional barata de largo plazo. Evo Morales recibió el país lleno de gas, con gasoductos y contratos, sin deuda externa, se farreó el gas, quemó las reservas que se acumularon y hoy día hay 30 mil millones de dólares en deuda, 13 mil millones de deuda externa, 7 mil con las AFPs y 10 mil con el Banco Central. Quemaron las naves y el problema que enfrenta el país ahora es que esto que era previsible y se veía venir, se escondió, no se dijo la verdad. Yo le dije a Bolivia la verdad. La razón de ser de mi postulación en el 2020 era salvar la economía. Y en tu programa y en otros, debatiendo con Arce en Santa Cruz, dije, se farrearon el gas, dilapidaron reservas, tiene que haber un programa inicial de salvataje económico de 7 mil millones de dólares, con organismos. En esa época, sí, para tener, lo dije en 2020, señor, con toda claridad, claro. La gente se acuerda de eso. ¿Y por qué tiene que haber eso? Porque el MAS nos ha dejado dos boquetes, dos hemorragias. El boquete fiscal, Bolivia tiene un déficit fiscal de casi 8, 7, 9% del PIB año tras año desde el 2014. Un ejemplito, Carlos, gasto corriente. ¿Qué es gasto corriente? El viaje de Arce a Venezuela, ese es gasto corriente. Avión, viajes, viáticos, pasarla bien, bomba, comida, café, gasolina, todo lo que gasta. ¿Sabes qué es lo peor? Gasto corriente. Entre todos los que estaban ahí no hacen 20 dólares en su bolsillo como país. Así es, nada. Y los senadores que se fueron, con Andrónico se fueron a Cuba no sé cuántos senadores. En fin, tú sabes lo que hacían. Sí. Tú mostraste esa noticia la otra vez. Sí. El gasto corriente del 2005, antes que llegue Morales, era un poco más de 2.200 millones de dólares al año. Eso es lo que costaba el Estado en gasto corriente. Salario aparte. El 2023 en el presupuesto, más de 22 mil millones de dólares. 10 veces el gasto corriente. Sí. El doble como proporción del PIB. ¿Tenemos hoy día un Estado 10 veces más eficiente? No. Es la gastadera azul. Los salarios de 1.000 a 7.800 para contratar guerreros digitales para que te insulten en tu programa. Yo ya los extraño. No sé si has notado. Ha bajado notablemente la cantidad de insultos que recibo en el Facebook. Seguramente a mí lo has notado. Bueno, esa es la gastadera. Esa ha sido la gastadera fiscal. Ese boquete fiscal. El señor Arce debe decir, seamos realistas. Se acabó la farra. 25% de recorte con machete. ¿Pero no cómo? Cirugía, como ¿Cómo? ¿Qué corta? ¿Qué corta si...? Gasto corriente. No más viáticos, no más viajes, no más gasolina, no más pagos de celulares, no más la gastadera. ¿Cómo puede un país como el nuestro gastar 50% del PIB, prácticamente 46%, en gasto corriente estatal en una época de crisis tan grande? El boquete fiscal tienes que dar una señal clara de cerrarlo. Y el otro boquete, el balanza de pagos, de la falta de dólares. Y con todo respeto a comentaristas que dicen, suban un poquito la tasa de interés, exporten más. No, tienes que tener un programa de salvataje. Arce tiene que decirle la verdad
Le presto si quiere el programa que propuse. Lo que no se puede prestar uno de otro es credibilidad y capacidad, que este gobierno no la tiene. Es timorato, es errático, son incapaces, son incompetentes, no tienen idea de lo que están haciendo. Pero, a ver, cuando empieza esta dificultad, hemos visto que han dado manotazos, que han causado zozobra y angustia en lugar de tranquilizar a la gente. Considerando que no lo van a hacer porque está en campaña, acaban de negarle un crédito, adquirir créditos por 1.400 millones de dólares, se los han negado, y al mismo tiempo se nos está avisando que los bonos soberanos están perdiendo y que las reservas internacionales se nos están hundiendo. ¿Qué vamos a hacer? Porque esta es la realidad. Yo estoy de acuerdo con vos, pero vos sabés que no lo va a hacer. Arce no lo va a hacer. Arce se va a morir haciéndole creer a la gente que el país está bien. Lo decía ayer el ministro Montenegro. Le siguen diciendo al país que el país está bien. Bueno, en la medida que no le digan la verdad y sigan mintiendo, van a hundir a la economía de Bolivia. Queda muy poco tiempo y van a hundir la economía de Bolivia, y la inmerecida reputación de buen economista del señor Arce, para mí era inmerecido. Era un gastador, sí. No era un administrador, era un Estoy gastador. De acuerdo con vos. Le va a pasar factura, porque tú has señalado los elementos. ¿De dónde consigues hoy día dólares? Emitir bonos. En el presupuesto pusieron 2.000 millones de dólares que tenías que emitir este año. Y sí. Te han dicho ayer que nadie va a comprar los bonos de Bolivia, que hoy día valen 70% de su valor nominal, sí. Y que tienen una tasa de interés implícita, si haces el cálculo, de 13, 14, 15%. Imposible. Esa vía está cerrada. Como te mostré en el cuadro, los trucos del encaje, de agarrarse fondo de protección a la ahorita, terminados. ¿Qué podrían hacer? Operaciones con los derechos especiales de giro del Fondo Monetario. Tenemos ahí casi 600 millones de dólares, 570. Pero ellos han dicho que es criminal hacer operaciones con el Fondo Monetario y sobre todo sin aprobar en el Congreso. Es más, la han procesado a Áñez por eso. Así es. La han enjuiciado a Yanine Áñez por haber hecho eso. Se han cerrado esa ventana que tenían abierta y disponible. Lo del oro están tratando. Dime tú si el Congreso les va a aprobar que vendan el oro. Lo dudo enormemente, le vayan a hacer eso. Entonces no tienen muchos caminos para hacer hacia adelante. Tendrían que decir la verdad, tendrían que enfrentar esto con tranquilidad. Pero como lo que tú dices, dudo que lo hagan. Arce está perdido, pero hay una realidad que se lo va a llevar por delante. Necesitas dólares para hacer comercio, para pagar deuda y para dar seguridad al sistema financiero. Y si no lo hacen pronto, van a causar una hecatombe. Existe ingobernabilidad política por otro lado. Esto de negarle los créditos es el factor de la inestabilidad política a la que vos hablabas. Está peleado con Evo Morales se lo frena, la oposición le frena, y entonces el hombre está recurriendo a una cosa que es muy conocida en el país, la distracción. Vamos a hurgarlo al comité cívico para que nos busque un referéndum revocatorio, y el referéndum revocatorio lo ganamos, y entonces ahí lo anulamos a Evo Morales y nos quedamos solos. ¿Cómo lo ves? Claramente tienen el problema de ingobernabilidad que has señalado. Claro. Están peleando por el litio, están peleando por la gasolina, por los guerreros digitales. Tienen una división estructural y claramente en el Congreso no van a tener posibilidad de hacer ningún movimiento. Eso hace que tengamos los tres factores que te estaba diciendo: crisis económica, ingobernabilidad parlamentaria y presión callejera, Carlos, que se está viniendo. Sí. Tú sabes que entre Carnaval y 1 de mayo empiezan las marchas de maestros, de médicos, de jubilados. 2 veces al día. 2 veces al día se van a movilizar los maestros. Así es. Y allá en La Paz, donde le duele. Por eso está tratando de generar el problema artificial del revocatorio en Santa Cruz, porque lo dijo el Cabildo. Y claro, lo del Cabildo ya es temporáneo. Hoy la realidad es otra. Así es. A ver, y creo que como oposición habrá que ver, perdón, un poquito de agua. Sí. Hay que ver qué se hace con los procesos electorales. Hay en curso un referéndum judicial, está en curso o potencialmente un revocatorio, como también una elección judicial. El tiempo no alcanza para los tres. No alcanza. Hay que ver cuál se prioriza hacia adelante.
A ver, se puede priorizar dos cosas. Se puede priorizar el tema en el Parlamento, propuesto para que los departamentos elijan sus propias ternas en el sistema, para el sistema judicial. Puede complicarle la vida al gobierno porque no lo manejaría a su gusto. Y por otro lado, el referéndum de los juristas independientes, el referéndum revocatorio, creo que sería impertinente en este momento. Y habría el problema, Carlos, de ver el referéndum es a quién, ¿es al binomio o es a Arce? Si es a Arce, Choquehuanca te va a decir gracias. O si es al binomio, cuidado que Andrónico y Evo te digan gracias. Hay que considerar todos esos elementos para ver cómo se procede. Por eso claramente, te digo. este es un tema, sí, es un tema que hay que estudiar. Yo estoy conversando con mucha gente y así como planteé la ley del censo en su momento, voy a hacer un planteamiento sobre esta materia en las próximas semanas y espero estar en vivo en tu programa para desarrollarlo. Ok, te quedo muy agradecido. Ya te está faltando un poquito la garganta, claro, todavía la operación. Una cosa es caminar por la calle y otra cosa es hablar tanto. Sí, no, yo estoy volviendo a hablar y la garganta se acostumbró. Sí. Bueno, estamos tranquilos. Gracias, mi querido Carlos. Cuando estar allá en vivo y directo. Cuando estés de vuelta, cuando estés con posibilidades, te esperamos aquí, ¿ok? Gracias, Carlos. Ok, un abrazo.